Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Vamos a ir dando comienzo a nuestra conferencia del día de hoy. Este, Maestro Mario, Sí, buenos días, buenas tardes, perdón. Ajá, buena tarde. buenas Voy tardes. a iniciar con esta pequeña presentación. Soy Samuel Ángeles, Sin problema, por supuesto. apoyándole, con la coordinación y una vez terminando, le cedo la pantalla, ¿ok? Gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, en la pantalla se están mostrando nuestros cursos y diplomados que tenemos próximamente, a los cuales aún se pueden inscribir. A todos ellos se les otorga material de apoyo, así como las grabaciones de las clases y constancia con valor curricular. Les recordamos justamente que el día de mañana da inicio nuestro diplomado en justicia penal para adolescentes. Es nuestra segunda generación y es un diplomado que consta de 8 módulos con una duración de 120 horas curriculares. Para más informes pueden contactarse directamente con nosotros, ya que todos los participantes del día de hoy cuentan con un descuento especial. Les recordamos que los micrófonos se encuentran cerrados, por lo que les pedimos de favor a lo largo de esta conferencia vayan realizando sus preguntas en la sección del chat y quienes nos están visualizando en Facebook en la sección de comentarios. Esta es una conferencia totalmente gratuita, no se emiten constancias y la grabación permanecerá en nuestra página de Facebook. El día de hoy tenemos el gusto de escuchar al maestro Mario Medina Castro. Él cuenta con un doctorado en ciencias forenses, una maestría en criminología y una licenciatura en psicología y una en sociología. Trabaja actualmente en la Fiscalía General del Estado de Colima y Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Colima. Es integrante de la Unidad de Análisis y Contexto, realizando la elaboración de análisis de contexto con perspectiva de género y enfoque diferencial en materia de delitos de feminicidio, homicidio doloso de mujeres, desaparición de mujeres y violencia sexual. Elaboración de diagnóstico situacional sobre las violencias de género contra mujeres, niñas y adolescentes en el estado de Colima y mapeo de incidencia delictiva. Asimismo, ha laborado en la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Puebla, siendo integrante de la Dirección de Análisis de Contexto, elaborando análisis de contexto por caso, entrevistas a víctimas indirectas del delito por desaparición de personas y diagnóstico situacional del desempeño institucional. Asimismo, ha trabajado también en la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Desaparición de Personas del Estado de Tamaulipas, siendo integrante de la Unidad de Análisis de Contexto y Perfilamiento Criminológico, realizando análisis de discursos sobre declaraciones escritas y videograbadas de testigos e imputados, análisis de contexto sobre casos específicos de desaparición de personas, perfilamiento criminal, actualización de bases de datos institucionales, actualización de registros biométricos y verificación de resultados, generación de bases de datos de los proyectos de exhumación en Miguel Alemán, El Monte y Reynosa, generación de proyectos de prevención social del delito de desaparición forzada de personas. El día de hoy nos expone sobre el tema titulado Introducción al análisis de contexto con perspectiva de género. Y bueno, sin más que decir, maestro, le cedo la pantalla y el micrófono. Muchísimas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, se escucha fuerte y claro. Muchas gracias. Bueno, de antemano, gracias por la invitación. Igual también agradecido por su amable presentación. Cuando me invitaron ustedes para dar una plática, les comentaba yo acerca de, no tengo tanta experiencia, pero sí en algunas situaciones y con algunas instituciones he trabajado algunas herramientas, algunos materiales y dictámenes que van desde lo que es la criminología y la grafología hasta el análisis de contexto. Y digo esto porque efectivamente cuando uno revisa las carpetas de investigación, cuando es uno perito por primera vez, vemos toda la información que viene en cada una de las diligencias, entrevistas, ¿no? O dictámenes, si es que lo tenemos que tomar en cuenta
para hacer nuestro propio estudio, porque posiblemente sea complementario o sea sustantivo, y vamos a encontrar nosotros detalles, elementos que son de importancia para generar desde protocolos de entrevista, ¿no? Hasta pequeños mapeos, ¿no? De primer plano, o bien encontrar algunos elementos o factores conceptuales que permitan también para nosotros construir algunas matrices de vulnerabilidad o matrices de factores de vulnerabilidad, dependiendo también del caso que estemos investigando. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, lo que hemos observado y también comprendido es que muchas veces la información está a veces sesgada, en ocasiones está incompleta, otras veces, maravillosamente hablando, porque me ha tocado también casos, se encuentran extremadamente completas, tanto que inclusive esta información de más, que a nosotros por supuesto que nos va a abonar para hacer estudios de carácter social. Los primeros análisis de contexto que nosotros realizamos fue hace casi 10 años, 10 11 12 años, e igual empezábamos nosotros como que pues... ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Qué implica? ¿Cuál es el concepto? Porque ciertamente cuando se habla de análisis de contexto, pues nos tenemos que remitir primero a las áreas administrativas, donde son ocupados para lo que es la evaluación de riesgos, también en áreas de salud, ¿no? Análisis, por supuesto, de infraestructura y demás. Pero cuando se habla de materia penal, regularmente siempre nos salen a nosotros los factores como antecedentes de las sentencias del campo algodonero de estas tres chicas, también el de en paz descanse, Digna Ochoa, como una de las promotoras de derechos humanos, cuyos casos, en particular de estas tres chicas, como el de Digna Ochoa, no, algo que la autoridad y algo que la Corte Interamericana estableció como importante, relevante, fundamental en todas las investigaciones, es precisamente que se contextualicen, ¿sí? Y se conozcan y se comprendan todos los factores económicos, políticos, sociales, individuales que están sujetos a cada una de las víctimas y en las cuales podemos encontrar relación tanto con sus agresores, agresoras, grupos criminales y el propio Estado que de repente, por eso las sentencias no se cubren con todos los indicadores internacionales en materia de investigación, sobre todo con dos grandes principios, que es la debida diligencia y el acceso a la justicia. En ese sentido, el análisis de contexto, por ejemplo, como viene marcado en la Corte Penal Internacional, ¿no? Es importante para poder comprender estos factores que les acabo de mencionar dentro de la investigación de delitos en ese sentido de lesa humanidad y otros que tienen que ver con una violación grave de derechos humanos. Claro, también las críticas que se hacen, por supuesto, al análisis de contexto van en función de que son o metodologías que derivan de otras ciencias y disciplinas, como todas las que existen en ciencias sociales y en ciencias humanas, pero también algo muy cierto es que a veces los delitos son como que elitistas. Solamente vamos a analizar desaparición, feminicidios, trata de personas. ¿Y dónde quedan, por ejemplo, los de corrupción, los de robo a vehículo, robo a casa habitación y demás? Es decir, ¿se puede aplicar la metodología para todos esos delitos? Por supuesto que sí, pero se hace énfasis en aquellos que tienen que ver estrictamente con la violación grave de derechos humanos, aunque no son exclusivos. Y otra también, por supuesto, de las críticas que han hecho alrededor de este tipo de esta herramienta es que no está consolidada dentro del ámbito penal. Muchas veces nos preguntan, ¿qué es un análisis de contexto? ¿Y ustedes qué es lo que hacen ahí en la unidad? ¿A poco existe su unidad? ¿Y a qué se dedican a hacer? ¿Qué analizan? ¿Cuáles son sus productos? De esos productos, ¿para qué me sirve a mí la investigación? Y demás. Entonces, es parte también de la plática que le voy a dar el día de hoy acerca de lo que implica el análisis de contexto y de cómo, por supuesto, me ha tocado en lo particular en casi 15 años también de trabajo ir, digamos, batallando, ¿sí? Tratando de aprender, tratando de conseguir información, ¿no? Tratando de consolidar quizás un método, una herramienta, un instrumento que se va a ir conjuntando dentro de lo que es la metodología de análisis de contexto para, en ese sentido, tenga una cabida en la carpeta de investigación y también, por supuesto, como testigos expertos que nos hemos presentado ya en algunos casos, tanto en el Tamaulipas, en el estado de Veracruz, como aquí en Colima, y que efectivamente dan pie a que el análisis de contexto sea considerado también como un medio de prueba, ¿no? Como un medio pericial, como un instrumento pericial también es una importancia, no el más importante, porque a veces el análisis de contexto complementa a otros estudios, sí, fabulosos de especialidades como psicología, psiquiatría, medicina, criminalística de campo, los mismos informes policiales de los compañeros que hacen investigación, entre otros, pero
De repente nosotros sumamos todas esas informaciones, las convertimos en factores de vulnerabilidad, perdón, no los convertimos, los agrupamos en matrices de factores de vulnerabilidad, sí, establecemos los análisis como tal, identificamos cuáles son los contextos, los múltiples contextos en los que se da directamente un delito, en los que se dio un caso, en los que se vulnerabilizó, ¿no?, a una víctima con respecto, por supuesto, a su medio, familia y contexto en general, y ya de ahí determinamos cuáles pueden ser alguna línea de investigación, cuáles pueden ser también alguna medida de reparación, ¿sí? Y por qué no, también podemos proponer algunas acciones afirmativas, ¿no?, en el esquema específico de las medidas de prevención. Pero bueno, voy a compartirles mi presentación. Aquí está. Déjenme ver. Sí la alcanzan a distinguir, ¿verdad? ¿No? Sí, ya se Es, ve, maestro. muchas gracias. Es en ese sentido sobre la introducción al análisis de contexto con perspectiva de género. En el análisis de contexto, por supuesto, hay diversas conceptualizaciones y cada conceptualización sí tiene que ver con el delito en específico y con la institución que lo está generando o considerando y estructurando. Así, por ejemplo, vamos a encontrar algunas diferencias cuando veamos el concepto que maneja la Comisión Nacional de Búsqueda con respecto, por ejemplo, a la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIN, bueno, en su entonces CONAVIN, porque tienen definiciones muy puntuales, ¿no?, en torno a cómo van a atender cada uno de los casos, ya sea de manera individual o de manera grupal o contextual, pero como categoría conceptual básica, todas las definiciones, la que da, por ejemplo, la Flaxo México en el manual que desarrollaron junto con la Corte Interamericana, ¿sí?, otros autores, por ejemplo, colombianos, la propia CNB y la CONAVIN, es que es una herramienta, es un instrumento, y es un instrumento de análisis, por supuesto, de todas estas categorías que les acabo de mencionar. En ese sentido, la presentación, como es muy sencilla, me comentaban los maestros, que esa manera de una plática me parece que va a durar creo que una hora, ¿no? O no sé cuánto tiempo tenga yo, porque luego de repente como que me extiendo, como dirían por ahí algunos vulgarmente ahí en mi estado, ¿no? Como las verdolagas, y me ponen en una mesa y me voy colocando una hoja en cada silla. Entonces, vamos a ver por lo menos 5 aspectos. Los más importantes, por supuesto, para mí siempre van a ser el último. Bueno, los últimos dos, el de la metodología y el de los análisis de caso. Pero vamos a tratar el día de hoy acerca de qué es el análisis de contexto, sus conceptos básicos, algunos principios orientadores, dentro de los cuales entra, por supuesto, el de la perspectiva de género, su metodología y, como les comentaba yo, algunos casos de manera muy referencial para que vean en dónde hemos aplicado nosotros esta herramienta y los resultados que hemos obtenido. Como concepto, perdón, como instrumento y como herramienta, ¿qué es lo que permite el análisis de contexto? ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se puede utilizar? Sí, aquí, por ejemplo, tomándolo del manual del análisis de contexto de Flaxo, es para contextualizar todos los casos y sus circunstancias, que además de ello implica la comprensión, como dice ahí en la lámina, de todos los aspectos sociales, culturales, económicos, sociales, históricos y políticos en los que se desarrollan el caso, el evento, el fenómeno criminal, sí, y posiblemente la estructura criminal que le vea que la va acompañando. No en todos los casos hay una estructura criminal como tal, porque por ejemplo, hemos visto, analizado y también trabajado con algunas situaciones, por ejemplo, donde en Tamaulipas y en Puebla, en casos de desaparecidos, de repente se encuentran en una fosa, sí, 15, 5 cuerpos, me acuerdo en un caso fue de 5, en otro, por ejemplo, fueron de casi 13 cuerpecitos, y de recién algunos. Cuando se identificaron y se individualizaron a estas personas, sí, los restos de estas personas, ¿no? Encontraron que había algunos que no cubrían con el parámetro, por lo menos, nos dijo la antropóloga. Entonces, esto es una señora, este, por ejemplo, es un menor de edad, esto, por ejemplo, es un hombre, y todos ellos tienen estas condiciones y características. Y cuando revisábamos con la unidad de análisis cuáles eran los antecedentes, si había o no denuncia, entre otras circunstancias, de esos cuerpecitos, por lo menos el 80% tenían algún vínculo, algún antecedente de carácter criminal. Por perspectiva, por debida diligencia, por cuestiones de discriminación, no se puede juzgar a una persona diciendo que si como tiene antecedentes, directamente se merece lo que le ocurrió o que está vinculado su crimen con sus antecedentes.
Muchas veces sí ocurre así, pero en entrada nosotros tenemos que partir de un elemento objetivo donde no podemos primeramente establecer esa relación, ¿no? Porque estaríamos en un proceso bastante temeroso de revictimizarlos. Sin embargo, ya si después de todo el análisis, de repente resulta que efectivamente por su condición, por sus relaciones, por su actividad de riesgo, sí, por el espacio en el que se encontraba, por los tiempos y por las actividades previas antes o durante, sí, el evento o antes de las 24, o sus 24 horas antes ocurrió algo, sí, que se vincula con el delito como tal, entonces ya podemos establecer la relación, mientras no. Tenemos que hacer un análisis completo de toda la carpeta, de todas las fuentes que tengamos a disposición, entrevistas y demás. Y les comento todo esto porque efectivamente hubo estos casos, un caso en Puebla y otro caso en Tamaulipas, donde la persona, una era ama de casa y el otro era una persona de, me parece que de casi 75 años, que habían aparecido precisamente ahí en las fosas clandestinas, habían aparecido junto con el otro grupo de personas. ¿Qué ocurrió en esos casos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estaban sus cuerpecitos ahí? ¿Tenían algún vínculo? Perdón, este, eh, agarraron a este grupo de personas en la misma temporalidad, en el mismo espacio, tenían alguna relación, fue un ajuste de cuentas, ¿qué fue lo que ocurrió? En un caso, en un caso de la persona de la tercera edad tenía una enfermedad crónico-degenerativa. Alzheimer. Y en el otro caso, era una señora que estaba pasando por un proceso de divorcio y al parecer había no solamente los hijos que se encontraban en ese proceso, sino también algunas tierras y al parecer una herencia, era un seguro de vida. Bueno, la cuestión es de que una vez que analizamos nosotros, sí, cada uno de los casos, revisamos, sí, verificamos también con las familias, ¿no? Conocimos los antecedentes que vienen en la carpeta de investigación. Una de nuestras líneas, más porque ya no lo pudimos determinar nosotros, sí, que también es una de las limitaciones que a veces nos encontramos directamente en estos ámbitos de justicia, es que a veces no podemos profundizar más en la búsqueda de información, pero encontramos elementos y factores para que en un caso el señor simplemente se fue golpeado por un automóvil, cayó en la carretera y al parecer algunas personas, sí, cercanas a la comunidad, vieron el cuerpecito como ya no podía respirar, lo que hicieron fue llevarlo hacia un punto donde para variar, la gente de esa comunidad tenía conocimiento de que ahí regularmente iban a tirar los cuerpos. ¿Quiénes? Bueno, pues delincuentes y otro tipo de y personas que cometen alguna conducta ilícita. Entonces, ese cuerpecito de este señor prácticamente estuvo cerca de esa área de donde estaban las fosas y fue una situación circunstancial. No hubo ahí un esquema, como nos decía uno de los criminólogos. Parece que hay una simulación de escenarios. Más bien lo que hubo fue quizás un acto de irresponsabilidad y un acto también de humanización, colocar el cuerpecito de la persona en un espacio donde estaban algunos otros cuerpos, porque las personas que llevaron de la comunidad a este señor tenían conocimiento, por supuesto, de lo que hacían cada determinado tiempo y a determinadas horas, ¿no? Algunos que estaban vinculados con el cártel de los Zetas, no, me acuerdo que era el cártel del Golfo, lo que estamos hablando de que es en la región de Reynosa, y por esa razón el cuerpecito de este señor aparecía junto con otros que habían sido ultimados por armas de fuego. De hecho, todos estos cuerpos tienen en común, sí, salvo el del señor, la característica de que habían sido asesinados por disparos de armas de fuego. En el caso con la señora fue algo similar. Ella, a diferencia de los otros cuerpos, cuando ya la médico y los antropólogos determinaron cuáles habían sido las posibles causas de muerte, ella era la única que se salía precisamente del patrón. Sí, había sido asesinada, al parecer, por asfixia mecánica, porque le encontraron marcas alrededor del cuello. Entonces, comenzamos a preguntar si esa es una forma de operar de algunos grupos criminales, los que son de la zona, de algunas personas, por ejemplo, que con las características específicas de la señora pudieron haber también sido víctimas de delitos similares, y encontramos muy poca información, pero sí encontramos información mucho más puntual, amplia, de cómo es que los otros cuerpos que se encontraron, sí, tenían características similares y elementos de relaciones de riesgo y actividades de riesgo con grupos criminales dedicados tanto al huachicol como al narcomenudeo. Entonces, fuera de ese esquema, encontramos que efectivamente el caso de esta señora, la forma en la que ella falleció o la asesinaron,
cómo apareció en la fosa, puede ser efectivamente ahí una situación de una simulación de escenarios. Es probable, nunca lo determinamos nosotros, pero muy, muy probable que alguna persona cercana a ella, por tal vez cuestiones de conflictos personales, de conflictos patrimoniales, también por el proceso de divorcio. No solamente estamos ahí considerando la figura de su pareja, de su esposo, ¿no? Sino también a otras personas en general pudieron estar involucradas con ese evento, posiblemente sí, y como ha ocurrido también con otros casos, de repente llevamos el cuerpecito de esta persona, sí, y lo colocamos donde hay otros cuerpos más para poder, digamos, simular ese escenario y considerar cuando la autoridad llegue a descubrir, ¿no? Esa fosa y esos restos o cuerpos, lo que hayan encontrado, ¿no? Que puedan en todo caso atribuírselo a un grupo criminal y no a una persona en específico. Casos así también los hemos visto nosotros en el estado de Hidalgo. Ya no me tocó trabajar mucho en el estado de Hidalgo, pero sí veíamos algunas situaciones donde decían es que mi esposa desapareció, es que mi pareja desapareció, la mayoría eran mujeres. Y dicen, bueno, pero ¿cómo fue que desapareció? No sé, salió a trabajar y se fue. Y luego de repente había unas entrevistas donde decían que la última vez que vieron a la señora fue con su esposo, que venían muy juntitos, no sé si agarrados de la mano, ¿no? Pero venían muy juntos y al parecer venían discutiendo porque la señora se veía, según los testigos, se veía preocupada, se veía a veces, por ejemplo, callada, el que estaba vociferando era su pareja y demás. Pero cuando vemos la entrevista o revisamos la entrevista de su esposo, de su pareja, resulta que él dice que no la había visto más que en la mañana y que como todos los días le dio un besito de buenos días en la frente, le saludó, le deseó lo mejor y que cada quien se fue a su respectivo lugar de trabajo, ¿no? Cosas así son las que nosotros tenemos que ir revisando. Pero bueno, les cuento esto porque es importante, por supuesto, en la contextualización de los casos, de los hechos y de los delitos, poder identificar estos factores que a veces son de carácter individual, a veces son de carácter histórico, a veces son de carácter político o son un conjunto, ¿no? De todos estos caracteres y factores y que van, por supuesto, a abonar mucho para poder comprender cómo es que una víctima fue vulnerabilizada, fue victimizada, se convirtió una persona común y corriente en víctima o un grupo de víctimas y si existe o no un patrón de comportamientos donde puedan identificarse la participación de estructuras criminales. De ahí dice que también el análisis de contexto nos va a permitir a nosotros sí, poder ir estructurando y construyendo algunas líneas de investigación, algunas líneas también de atención, ¿no? Y de prevención. Por eso es que en materia, por ejemplo, de desaparecidos, en materia de feminicidios, sí, o de violencia sexual o de trata de personas, una vez que se terminan los análisis de contexto, una de las últimas recomendaciones que hacemos nosotros es qué se puede hacer, en qué se puede trabajar, qué se tiene que mejorar, cuáles son las áreas en ese sentido de oportunidad, de mejora, no tanto de debilidad o de amenaza, que existen en un espacio en concreto, en una institución en concreta, con un grupo de personas en específico, para que a corto, mediano y largo plazo se puedan mejorar las relaciones y el equilibrio social. En ese sentido, a veces lo que le ocurre a las víctimas, a nosotros nos va a permitir poder comprender qué se tiene que mejorar en temas de prevención. Ocurre mucho, bastante, de hecho, es muy común y muy constante que cuando se habla de prevención, como cuando se habla del análisis de contexto, sí, no se conozca efectivamente ni el contexto, ni tampoco se conozcan la forma en la que los fenómenos han ocurrido, ni se conozca la población a la que se va a atender. Entonces, es muy importante para nosotros también que junto con la revisión de la carpeta, la revisión de todos los materiales, instrumentos y materiales que se puedan, que estén vinculados con el caso, ¿no? O con un grupo de casos, hablamos, por ejemplo, de análisis de contexto por patrones, sí, se tenga en ese sentido, ¿no? Muy claro que el trabajo de campo es sumamente importante. Ahora, si no podemos trabajar en campo, bueno, no hay problema. Podemos tratar de buscar herramientas, elementos, sí, y metodologías que nos permitan acceder a esa información de primera mano a partir, por supuesto, de terceros. Yo, como les comentaba a los compañeros de la Policía de Investigación de aquí de Colima, o también, por ejemplo, de la Fiscalía allá en el estado de Puebla, sí, que pues si no podíamos entrevistar a las víctimas, a las personas, o a los testigos, o a la comunidad, les dábamos nosotros la propuesta de nuestras entrevistas para que ellos la realizaran y de una manera conjunta poder hacer el análisis acerca de cómo lo vio, cómo le contestó, qué fue lo que le respondió, qué observó, sí, y demás, porque es muy importante para nosotros, ¿no? En ese sentido, el contexto también tiene como áreas de oportunidad, sí, el conocimiento, ¿no? Y la construcción de programas de prevención. Ahora,
¿Qué también nos permite el análisis de contexto? ¿Sí? Una, poder generar los análisis de una serie de hechos en el cual han ocurrido violencias concretas de derechos humanos. Esto lo establece tanto la Corte Internacional Penal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También, si estos hechos que han ocurrido implican algunas cuestiones de carácter colectivo, masivo o sistemático, entre los que se marca el caso concreto. Cuando se habla, por ejemplo, de colectivo o masivo, hablamos de genocidios. Si hablamos de estructuras, por ejemplo, no criminales, donde la sistematización de un fenómeno se ha dado durante un tiempo y espacio específico, es precisamente porque en un contexto, perdón, en un municipio o en una colonia, ¿sí? O en un estado, ¿no? Ha ocurrido en un tiempo también en específico, ¿no? Una serie de actos en contra de una o de un grupo de personas, ¿no? Y a partir de ahí, poder ver si toda la forma de operar, el modus operandi, si es que existe, por ejemplo, firma, la firma también, ¿no? Se ha dado también en esos casos, en esos tiempos y en esos espacios. Entonces ahí están, porque estaríamos hablando nosotros de que el análisis de contexto se enfocaría en comprender la estructura criminal y la sistematización que ha ocurrido precisamente, ¿no? De ese fenómeno. También el análisis de contexto va a permitir, por ejemplo, que todos estos hechos, como dice en el último punto, ¿no? Fueron como prácticas, ¿no? Que prevalecen como prácticas, por ejemplo, frecuentes, ¿no? Existan o no algún grupo, algún vínculo que puedan compartir no solamente las personas víctimas, sino también los que son victimarios. El Estado es partícipe, por ejemplo, como en el caso de esta Claribel González, por el caso del campo algodonero, fue también responsable el Estado en el caso de la licenciada Digna Ochoa, o en el caso, por ejemplo, de todos los que nos ha tocado a nosotros, el Estado tiene responsabilidad, sí y no. No porque no cometen la conducta, sí, porque a veces por la omisión, por la falta tal vez de operatividad, por la falta, me refiero a la operatividad, a la manera en la que cada proceso de investigación es aplicado, sí, por la falta de recursos, las limitaciones también infraestructurales o estructurales e institucionales, también afectan mucho, ¿no? La correcta diligencia o el correcto encauzamiento de una investigación. Eso nos ha tocado, por supuesto, a nosotros tanto sufrir como observar y registrar. Y ya después, por supuesto, no establecer como áreas de mejora o de oportunidad. Sin embargo, aquí, por supuesto, el Estado tiene ciertas responsabilidades en la medida en la que la investigación de un delito no es perseguida como tal, y para ello tiene que hacer uso de todas las herramientas, ¿no? Y artículos y protocolos que tienen a su disposición para que los especialistas en específico, psicólogos, criminólogos, criminalistas, médicos, antropólogos, ¿no? Los que forman parte también de la unidad de contexto, trabajadores sociales y demás, puedan hacer cada uno de sus estudios, análisis, informes, ¿no? Adecuados, objetivos, sí, conforme a la información que se obtenga, conforme a las condiciones y características, ¿no? De cada una de las víctimas, y con ello, por supuesto, servir para la investigación, no para cuadrarla, para comprenderla. Sí, y sobre todo para que después ya sea en interrogatorios o sea en juicios, podamos participar, aportar y por supuesto, sí, abonar en el acceso a la justicia a las víctimas. Muchas veces, sobre todo en desapariciones y feminicidios, las víctimas indirectas, las familias, ya no solamente quieren o necesitan unas encontrar a su familiar y las otras que se detenga al agresor o a la agresora, sino que requieren también un apoyo constante e integral que a veces no se considera, aunque ya esté normado, por supuesto. De ahí entonces que las propuestas de apoyo integral también forman parte de las tareas que el análisis de contexto, los especialistas que generan un análisis de contexto deben de considerar importantes en cada estudio que realicen. ¿Sí? Aquí también vemos que el análisis de contexto, conforme al esquema que maneja la CNB, permite también, favorece o posibilita la identificación de patrones de criminalidad que sugieran, como les comentaba yo hace unos momentos, la acción organizada de un grupo o de una estructura que lleva a cabo conductas criminales. Ocurre mucho que cuando va uno, por ejemplo, a trabajar a Tamaulipas, de repente digan, es que aquí la gente desaparece porque está vinculada con el crimen organizado. Todas las personas, porque ya encontramos un caso hace algunos años de una persona de la tercera edad que fue colocado su cuerpecito en una fosa clandestina, cerca de una fosa clandestina, perdón, pero cuyo como cuerpo estaba en esa zona, los especialistas que hicieron las labores de prospección determinaron que formaba también parte, ¿no? Junto con otros cuerpos que fueron encontrados también en otros lugares, en otras fosas, que formaban también parte, ¿no? De las víctimas de algún grupo criminal. Pero en el caso de este señor no ocurría así, era algo diferente.
Sin embargo, cuando ya nosotros aplicamos la metodología para identificar cómo murió, cuáles fueron las razones que establecen los especialistas de antropología y medicina, hay un reporte de desaparición, hay un reporte de búsqueda, hay boletines, cuántas acciones ha emprendido la autoridad, ha solicitado información, ha habido un curso automático con las bases de datos de genética, de dactiloscopía, de medicina o de los EMEFOS, ¿no? Ha habido avances, por ejemplo, de los criminalistas, cuánto lleva de investigación la policía, a quién les ha recurrido, ha asistido con algunos familiares, denunciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es parte de la importancia de revisar nosotros los casos, porque así es como nos van a permitir establecer si efectivamente por esa condición, por ese patrón, por esas huellas que encontramos, ¿no? En cada una de las víctimas, sí forman parte de un grupo de víctimas elegidas, seleccionadas por un grupo criminal o son casos directamente aislados. De ahí entonces, por ejemplo, en CONAVIN, en la guía es pública, por cierto, ¿no? Ahí trabajamos dos tipos de análisis, los de caso y los de contexto. Los de caso son por víctimas individualizadas o por carpeta de investigación y los de contexto son efectivamente para poder identificar patrones comportamentales, ¿sí? Vínculos, por ejemplo, de incidencia, mapeos en general de cómo ocurre el feminicidio, ya con ello poder establecer una especie de semaforización de dónde se encuentra más o menos un municipio, una colonia y sus calles, ¿no? Con alto nivel de vulnerabilidad para las mujeres, niñas, adolescentes de determinadas edades, bajo determinadas condiciones, ¿no? Sí, con respecto a la violencia a las que las someten. Sí, eso también es muy importante. Pero cuando hablamos de análisis, por supuesto, de caso, a los análisis que tienen que ver por cada carpeta de investigación, son importantes porque verificamos nosotros el modus, la firma, si es que existe, la condición, los patrones, los antecedentes de la víctima, y si no tenemos al agresor, podemos estimar con el área de psicología y de criminología cuáles pueden ser los posibles perfiles del agresor, las características de su personalidad, las características de su modo de actuar, y con ello tener ya en su conjunto información que nos va a permitir a nosotros generar una tabla de indicadores que van a ir para nosotros permitirnos palomear de una manera directa y concreta qué y qué patrón y qué, por ejemplo, qué circunstancia, qué acción y qué aspecto forma parte tal vez de lo que opera un grupo, de lo que opera tal vez un asesino serial, de lo que opera una persona o de aquello que, digamos, esto más bien es como de carácter común, fuera de todo patrón. Y pareciera más que es un ajuste de cuentas personal, una venganza personal, y pareciera que esto lo cometió alguien que estaba muy vinculado con la víctima, pero sin ser parte de un grupo criminal como tal. Son algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos. En ese sentido, como por ejemplo señala la CNB, los delitos cometidos deben de ser interpretados, sí, a partir de la manifestación de un sistema criminal por espacio, por tiempo, frecuencia, por grupos de víctimas, ¿no? Y por un modo de operar que sea exactamente similar, ¿no? Eso, puedo decirlo, ocurre con mucha frecuencia en Tamaulipas, en Coahuila, por ejemplo, en Piedras Negras, ¿sí? Piedras Negras, donde más fuimos nosotros, bueno, también Saltillo, ¿no? Torreón, ¿no? Sabinas, Monclova, donde efectivamente hay algunos pequeños, no son tan pequeños, hay algunos grupos criminales que han operado precisamente con cierto modus, ¿no? Contra algunas víctimas y algunas de estas víctimas vinculadas con ellos de una manera directa o indirecta, y por otros casos también encontramos algunos, ahí precisamente también en Torreón, que han ocupado, sí, esa cuestión de la incidencia criminal, de la consideración de que existen grupos criminales que levantan, que matan, que asesinan, que cometen diversas conductas para precisamente para aparentar que a su familiar, que a esta víctima, que a esta joven, que a este muchacho, sí, que a su esposa, que a la pareja, que a la novia, se la han llevado, la han asesinado a aquellos grupos, ¿no? Que están dedicados solamente a vulnerabilizar a las víctimas o a las personas en general de una comunidad, cuando a veces los responsables son ellos directamente. Entonces es importante porque el análisis de contexto nos va a permitir que con estos patrones, sí, podamos también entender y comprender cómo funcionan las estructuras criminales, ¿sí? En diversos estados y en diversas circunstancias. Hay grupos criminales que están estrechamente vinculados con áreas administrativas y de instituciones públicas, no solamente de seguridad pública, sí. Lo hemos encontrado, por ejemplo, en Durango, también en el estado de Veracruz. Y entonces ahí se generan otro tipo de fenómenos, como los de corrupción, por ejemplo, y con toda la serie de delitos de 10 a 11 que se manejan en el Código Penal de cada estado,
y que ello tenemos nosotros que irlo revisando para ver, para saber exactamente hasta dónde están vinculados, no una, la ambición, el egoísmo, sí, el deseo de poder y de control, con el deseo de poder y de control y de sujeción que mantienen algunos grupos criminales con los que mantienen contactos. Según el Instituto Mexicano de la Defensa de los Derechos Humanos, sí, el contexto puede ser también un marco de referencia para la investigación y juzgamiento de los delitos, en los cuales se va a tomar, como les comentaba yo a ustedes, factores que aquí ellos señalan como un aspecto de orden geográfico, el espacio en concreto, la colonia, la calle, ¿no? El municipio. Sí, históricamente hablando, cómo ha sido constituido, quiénes han sido sus gobernantes, qué programa de seguridad tienen los gobernantes, cuáles son los secretarios de seguridad pública que han puesto cada municipio, no por periodos, cuándo han ocurrido ciertos eventos, no donde ha habido picos y bajas, no de algunos delitos, homicidios, feminicidios, violencia familiar, violencia de pareja, desapariciones, robos a vehículos, robos a casa habitación, sí, asaltos a mano armada, ¿no? El uso de armas de fuego, el uso ilegal de armas de fuego, etcétera, 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 porque también podemos comprender nosotros hasta qué punto un programa de gobierno, un programa de seguridad, un programa de prevención funciona o no funciona, también viendo esas incidencias estadísticas. Parte también, por supuesto, del análisis de contexto es el análisis de las estadísticas, estadísticas de carácter oficial, aunque a veces no sean las más cercanas a la realidad, tenemos que tomar en cuenta las fuentes que ya existen. El Observatorio Nacional Ciudadano, sí, algunas otras, digamos, como semáforo delictivo, que bueno, ya lo estuve revisando hace un mes y me parece, no sé si está en proceso de reestructuración, pero no ha aparecido. Las cifras que maneja el INEGI, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las propias de las fiscalías, ¿no? O las de a nivel federal que maneja la Guardia Nacional o las Secretarías de Seguridad y Participación Ciudadana, entre otros, son datos que a nosotros nos sirven mucho para poder ir estimando, mapeando y considerando como un contexto geográfico tiene alta, baja, media, si poca o nula incidencia criminal. Muchos han dicho, hasta la fecha, por lo menos yo estoy aquí en Colima y lo platico siempre con los compañeros, que Colima es el estado y el municipio más violentos del país, porque evidentemente la tasa de homicidio la toman sobre la base de cada 100.000 habitantes. Pero, por ejemplo, revisando otros datos de otros municipios, no solamente estados del país, vemos, por ejemplo, sin menospreciar, hasta noviembre, que yo revisé ese dato de Tijuana, tenía cerca de 2.400 homicidios por los cerca de 500 que tenía la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, es decir, dos municipios, ¿no? La capital y otro municipio aledaño, tenían un cuarto por ciento de los delitos de homicidio que habían cometido en Tijuana. Sin embargo, Tijuana estaba por esa numeraria y por esa fórmula mucho más abajo de Colima en función de considerar quién es más violento o no. Pero evidentemente eso es lógico, digamos, en el sentido de que en un grupo de estudiantes, también como pongo yo luego esa analogía un tanto simple y un tanto burda, si tengo 5 estudiantes y se van tres, pues nada más me va a quedar un tercio. Claro que lo voy a resentir. A que si tengo 50 estudiantes y se van los mismos tres, pues digamos, sí, son tres muy importantes, son valiosos, pero no afectan considerablemente el número y el tamaño. Eso es lo que pasa también cuando se hacen estadísticas. Sí, es muy importante porque en ese sentido nosotros, sí, geográfica y estadísticamente hablando, tenemos que conocer el contexto en sí. También debemos de conocer su contexto político. Como les comentaba, cuáles son los programas de prevención, cuáles son el gobierno que se acaba de implantar, cuáles los programas de apoyo a grupos vulnerables, a grupos de víctimas y demás, cómo tienen ellos, por supuesto, sus principios y políticas, ¿no? De transparencia, cómo utilizan los recursos financieros de las arcas públicas, cómo se emplean también para materias de seguridad pública, etcétera, etcétera, etcétera. La razón, porque también vinculado con la estadística y con el aspecto geográfico, podemos llegar a decir que en este municipio hay un recurso para las víctimas que han sido, por ejemplo, de violencia familiar y que pueden acudir a la dirección de género, sí, y equidad de un municipio en específico y le tienen que dar el apoyo, ya sea psicológico, jurídico, por lo menos para la atención, sí, la canalización o en ese sentido también está la escucha, el trabajo y el tratamiento y una primera atención. Y resulta que de repente dicen, no, es que no, aquí no lo hacemos.
no nos corresponde a nosotros. Y los mandan ya sea, por ejemplo, a CEPAVI, a la CEAVI, a la Secretaría de las Mujeres, a las casas de las mujeres, ¿sí? A como se denomine en ese sentido la institución, y ninguna vez se hace responsable no de atender a estas víctimas, porque lo primero que dicen es, no tengo el recurso, ya tengo la agenda muy apretada, venga usted la próxima semana, venga dentro de un mes, quién la mandó, por qué la mandó, puedo ver su documento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pocas instituciones que realmente he visto que han apoyado a las víctimas sin ningún, sin soltar ningún antecedente directo, ¿no? Y mucho menos, por ejemplo, atender a sus circunstancias personales, sino atienden a la víctima porque es víctima, ¿no? Y uno en ese sentido puede decir, esta institución tiene una palomita en función de sus principios, ¿sí? Y procesos de atención, pero hay otras que me han tocado, por ejemplo, en Ecatepec, en Nicolás Romero, que aunque lo publiciten, lo expongan, sí, lo consideren en cada informe de gobierno que hacen mensual y anual, resulta que las víctimas son las últimas en ser atendidas o tener un servicio como parte de un proceso, no, de atención y de presupuesto que ya ha sido asignado. Entonces, una gran pregunta para nosotros es, ¿hasta qué punto, hasta qué sentido estas personas siguen siendo victimizadas de manera secundaria o revictimizadas, como algunos han querido señalar? El aspecto político es muy importante porque una nos permite ver cuál es el cariz, el programa, sí, el programa de gobierno que se está estableciendo en ese momento y cómo este programa de gobierno, con todo lo que se acaba de comentar en seguridad, en economía, en apoyo a familias, en apoyo a las adolescencias, contra las adicciones, contra el alcoholismo, no apoyando a personas de la tercera edad, etcétera, 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 se vinculan directamente con la vulnerabilidad social a la cual una víctima, bajo ciertas circunstancias, ha sido, en ese sentido, privada de cualquier derecho. El más importante, por supuesto, que el de la vida. También analizamos nosotros el factor económico. Es muy importante. Una, porque hay víctimas que de repente han sufrido toda su vida, que créanme que a veces el hecho de fallecer, aunque lo hagan en circunstancias extremadamente violentas, para algunos han dicho es que es un alivio porque ya no va a seguir sufriendo. Hay varios casos que me han tocado donde los propios padres han dicho, por lo menos mi hija ya no sufre. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió para que su hija ya no sufría tanto? Sufría con la pareja, sufría también en el trabajo, sufría en la comunidad, sufría con su familia y sufría en general, ¿no? Con las desavenencias, el desempleo, sí, las indiferencias, ¿no? Entre otras circunstancias. Todo eso también afecta, por supuesto, que a las víctimas. Y cuando hablamos del plano económico, no solamente hablamos también de la cuestión política económica de un municipio o estado, también hablamos de la condición, el nivel y el estrato del cual pertenecen las víctimas. ¿Cuántas víctimas de homicidio, por supuesto, encontramos que por estrato pertenecen a las altas esferas? ¿Cuántas, por supuesto, a esferas digamos, de nivel medio? ¿Y cuántas de esferas de nivel bajo? ¿No? Por ejemplo, de todos los delitos, feminicidio, desaparición, trata, ¿cuántas han tenido un proceso, sí, jurídico adecuado? ¿Cuántas han recibido atención especializada? ¿Cuántas se ha cubierto con todas las actividades y los protocolos que las autoridades les exigen? ¿No? Y vamos a darnos cuenta, tal vez algunos dirán de una manera un poco quisquillosa, mira el tamaño de mi carpetota, mira el tamaño de mi carpetita, y ahí podemos también hasta cierto punto, ¿eh? Porque me ha tocado ver carpetas que tienen hasta 150 tomos, como el caso de Pemex, o bien tienen, por ejemplo, tomos de 4, 5, 6, que son así de gruesos, tienen como 4,000 hojas, y solamente son como que informes y peticiones. Y hay unos que son ricos en entrevistas, ricos en estudios, no ricos en información, en mapeos, ¿no? En solicitudes y en informes policiales, pero son pocas. La gran mayoría que me han tocado son carpetas muy delgaditas, donde solamente viene el reporte, la denuncia, ¿sí? El acta, tal vez, por ejemplo, de entrevista, si es que a veces existe, ¿no? Hacia algún familiar o testigo, el acta de denuncia y hasta ahí. De repente hacen falta, por supuesto, dictámenes en trabajo de campo, criminalística, a veces está el dictamen médico y otras veces no está, a veces encontramos algún dictamen en antropología social, con perspectiva de género, muchas veces no, en otras ha sido difícil por lo menos para mí encontrar algún dictamen en criminología, perfil victimal, perfil victimológico, no los hay, son más propios, por supuesto, de las fiscalías en la Ciudad de México, ¿no? Pero encontramos carpetas muy delgaditas, muy concretas, tan concretas que a veces a nosotros nos dificulta mucho poder encontrar información que nos diga qué fue lo que le ocurrió a la víctima. No podemos reconstruir nosotros las 24 horas de la víctima.
Ni siquiera sabemos quién es la víctima como tal. Tenemos su nombre, tenemos su edad, pero no está ni siquiera su talla, su estatura, su peso, si tenía o no pertenencias, porque como dicen algunos compañeros policías, a veces ni siquiera encuentran información. Pero bueno, decía todo esto en función de que cuando vemos este tipo de carpetas tan vulgaritas, regularmente, aunque suene tal vez de manera prejuiciosa de mi parte, pero son de personas pobres, de personas que no tienen abogados, que están constantemente pidiendo información. ¿Cómo vas con mi carpeta? Oiga, vine a preguntar sobre mi investigación, vine a preguntar sobre mi familia. Tiene que haber regularmente siempre recurso económico o el respaldo de alguna organización o ONG, ¿sí? O de la sociedad civil que apoye a la víctima y que haga presión a las autoridades para que éstas, por supuesto, comiencen a trabajar. Eso es lo que me ha tocado ver. Bueno, eso es una cuestión completamente diferente, pero también se vincula con el análisis de contexto porque también como área de oportunidad está el hecho de que el acceso a la justicia y en general la investigación de un delito no debe de diferenciar por clases sociales. Y del aspecto también económico, es porque hay muchas víctimas que son vulnerables económicamente hablando y que a veces por esa misma vulnerabilidad se meten con grupos que no deberían de meterse, se meten en actividades que no deberían de meterse, pero muchas veces lo hacen por hambre, porque no tienen otro recurso. Otras veces no ocurre así, pero algunas de las víctimas que hemos revisado nosotros lo han hecho tal vez porque necesitan un ingreso, un recurso, ¿no? O también tengan una adicción. Uno nunca debe de establecer, por ejemplo, esta situación, pero sí ocurre. Y entonces es lo que los orilla, ¿no? Efectivamente, a cometer ese tipo de conductas y después a ser víctimas también de esos procesos de legalidad histórico, social y cultural, porque como lo vamos a ver más adelante, siempre es importante conocer cómo está constituido el contexto y también desde un punto de vista, por ejemplo, particular, como lo señalan, sí, con un enfoque ya, con el enfoque este, ecológico, debemos de tomar en cuenta el aspecto individual y del contexto en general, ¿sí? En función de cómo ha sido construido, cómo fue construida la historia de vida de la víctima o de cada víctima, y cómo ha sido construido el contexto para que un municipio de un momento a otro sea considerado, digamos, como altamente peligroso, medianamente peligroso o bastante pacífico. Si ustedes comparan, por ejemplo, sus propios municipios con los municipios más pacíficos de su estado, ¿cuáles van a ser las condiciones? Tal vez hay más infraestructura, hay menos población, hay más empresas, hay menos empresas, ¿no? Existen programas de apoyo, los gobernadores son regularmente de ese municipio originarios, ¿no? La presidenta o presidente municipal se ha enfocado en embellecer la ciudad, hay mejores programas de seguridad, sirven las cámaras de C4, C5, ¿no? Hay más patrullaje, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunos aspectos que a nosotros también nos van a permitir comprender cómo es que una ciudad, cómo es que una colonia inclusive, o una serie de, o una, por ejemplo, una cantidad de calles de una colonia o de varias colonias aledañas, sí han pasado de ser lugares tranquilos a lugares peligrosos y viceversa, ¿no? Eso es también bastante importante para nosotros. Por eso muchos dicen, es que nada, nadie ni nada como Mérida, Yucatán. Y le dirán algunos, en Mérida, Yucatán no hay ningún delito, no ocurren tantos matazones. Habría que preguntarnos el por qué. ¿No? Porque ahí hay otro tipo de antecedentes, ¿no? Hay otro tipo de circunstancias y características. Decían, por ejemplo, en Veracruz, que las ciudades donde yo vivo, que es, por ejemplo, Córdoba, que Jalapa, Córdoba, Veracruz, el puerto de Veracruz, sí, Coatzacoalcos, ¿no? O Tuxpan y Poza Rica, lugares del norte, de la montaña, del centro, de la capital, de la costa, ¿no? Y del sur, eran peligrosísimos, peligrosos, pacíficos, tranquilos, medianamente peligrosos, altamente peligrosos. ¿Cuál era la cuestión o la razón? Decían algunos, que habían ido familias de criminales, sí, a afincarse en la capital del estado, hace varios añitos. Por eso es que la capital estaba bastante tranquila, ¿no? A diferencia de los municipios aledaños, porque bien puede estar que en tu municipio no ocurra ningún delito, pero en el vecino han ocurrido desplazamientos, desapariciones y feminicidios de manera extraordinaria. Entonces, aquí sería bastante interesante preguntarnos por qué un municipio es altamente pacífico y por qué otro municipio es altamente peligroso. Forma también parte de los estudios que realizamos nosotros, ¿no? Cuando analizamos casos y contextos en general. ¿Sí? ¿Cómo se define el análisis de contexto? De manera ya concreta.
les comentaba yo a ustedes al principio, hay varias definiciones, la mayoría siempre van a tener como elemento en común, inclusive desde el de la Corte Interamericana hasta el que maneja Conavin, que es una herramienta, ¿no? Igual también el CNB, para el caso de personas desaparecidas y no localizadas, sí, es una herramienta que se caracteriza por la multidisciplinaridad. De hecho, el análisis de contexto, aunque los firmantes sean dos analistas, un analista o hasta inclusive un equipo de tres analistas, tiene que pasar por revisiones. Si cada una de las partes que comprende el análisis de contexto por especialistas en psicología, psicología social, psicología criminal, psicología forense, no psicología clínica, antropología, antropología social, cultural, sí, forense o física, no sociología, sociología, política, sociología económica y sociología criminal, medicina, no criminalística, derecho, sí, y otros, y estadística, ¿no? Y otros que se puedan, que puedan vincularse, ¿no? Con el estudio y con el análisis, ¿no? De números, de datos, de entrevistas, de procesos y de herramientas que se han ocupado para que cuando ya nosotros estemos elaborando los perfiles sociales, el perfil de la víctima, el perfil criminal, ¿no? El análisis del contexto como tal, desde su punto de vista político, económico, social e histórico, el análisis de las condiciones históricas, políticas económicas de cada una de las víctimas o de la víctima, y ya después, ¿no? De los posibles o probables agresores o grupos criminales y comprender la estructura criminal en la que ésta se va conformando o estructurando para después ya resultar en responder qué tipo de víctimas, bajo qué condiciones y con qué situaciones y factores se fue victimizando. Eso es lo que nosotros vamos a contestar, ¿no? En el equipo de análisis de contexto. Por eso es que es importante la multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, que en ese sentido son procesos y además son instrumentos, tal vez, por ejemplo, sociopedagógicos, que han permitido que cada una de las concepciones, materias y teorías las podamos ocupar y aplicar, sí, para nuestras propias herramientas. Ninguna materia, como les comentaba también, sí, es única y es individual. Todas compartimos, por supuesto, metodología. En el análisis de contexto podemos tocar temas, ¿no? De trastornos de personalidad, sin ser formalmente hablando psiquiatras o psicólogos, ¿no? En cuanto a los compañeros, bueno, que forman parte de la unidad, pero se apoyan de otros especialistas para determinar, es que quien cometió esta conducta pude tener un comportamiento asociado con este trastorno, este rasgo, esta categorización, esta conducta o este patrón, ¿sí? Y entonces lo comenzamos a documentar, porque cada elemento se tiene que documentar, ¿no? Igual también para poder comprender las causas de muerte, porque de repente podemos identificar una hipótesis de es que es probable que le haya asesinado un grupo criminal, es que es probable que le haya asesinado a su pareja. ¿Por qué? Porque solamente presentaba, ¿no? Como causa de muerte, ¿sí? Ahorcamiento por asfixia mecánica o estrangulamiento, asfixia mecánica por estrangulamiento. Y al parecer lo hizo, o al parecer fue de carácter manual, no fue con una cinta, no fue con alguna cuerda, con algún alambre, porque también ha habido casos de que utilizan alambres de púas, sino que inclusive se ven, por ejemplo, huellas palmadas alrededor del cuello. Entonces, a nosotros nos da cierta idea, ¿no? Ciertos elementos para poder comprender que bien pudo haber sido, que bien puede haber sido, no que no determinamos, ¿no? Una situación donde posiblemente la pareja esté involucrada, ¿sí? Y así como esos casos, también encontramos muchísimos más donde tenemos que analizar cada uno de estos aspectos que nos van a permitir a nosotros de carácter multidisciplinario, sí, comprender el contexto. Y, por supuesto, responder a cada uno de los planteamientos, sí, que están involucrados, entre ellos, quién es la víctima, cómo ocurrió su victimización, cómo ocurrió, ¿no? Su vulnerabilidad, cuál es su contexto en el que ocurrieron, sí, estas situaciones y circunstancias, quién puede ser en ese sentido el que pudo haber cometido la conducta o comprender hasta cierto punto la estructura del grupo criminal como tal involucrado. ¿Sí? En el manual que les comentaba a ustedes también viene la categoría como una herramienta analítica que permite, por supuesto, identificar hechos, conductas o discursos, dicen aquí humanos o no humanos, que hablamos también, por ejemplo, de aspectos físicos, objetales, ¿no? Que constituyen el marco en el cual un determinado fenómeno es estudiado y tiene lugar en un tiempo y en un espacio específico. Esto porque el manual de análisis de contexto para revisiones de derechos humanos sí lo comprende a partir, por supuesto, de las desapariciones, ¿no? De los genocidios, ¿no? De la trata de personas y de otros delitos que son considerados de lesa humanidad.
Ya algunos otros delitos para nosotros, por supuesto, los de fuero común, pero también son sumamente importantes, son los que nos van a permitir de una u otra forma ir estableciendo sí, qué herramientas vamos a ocupar y cuáles van a ser los enfoques que vamos a emplear para que efectivamente podamos comprender bajo qué circunstancias la víctima sí fue vulnerabilizada, ¿no? O bajo qué circunstancias ocurrió el delito como tal en la víctima. Ahora, dice aquí que por supuesto ocurre en un espacio, en un tiempo determinado. Por eso hablamos de la sistematización. En ese sentido, ¿no? De las condiciones de violencia. Levantado la mano, sí, perdón. Hola, doctor. Buenas tardes. Y buenas tardes. Es que creo que no no está visualizando el chat, solo para Ah, comentarle que quedan unos 10 minutos de la ponencia. 10 minutos. Perdón. No se Entonces, preocupe. De todas una, maneras, vamos a organizar un curso, más adelante de más horas con usted ok, para muchas gracias. este tema que nos está dando y que es muy importante y ha fascinado a muchos. Ok, Si usted muy bien. vaya concluyendo, doctor, y pasamos a las preguntas. ¿Está bien? Sí, muchísimas gracias. Una enorme No, al disculpa. contrario. Una enorme disculpa. Bueno, igual, para pasarlo rápido, son algunos conceptos que vienen en el manual. De todas maneras, la presentación va a quedar a su disposición sin mayor problema. Cada material que les he mencionado a ustedes o que viene dentro de la presentación, igual también se los puedo proporcionar, pero me parece que igual se lo puedo dar a través de la consultoría sin mayor problema para que ustedes lo tengan y los puedan ir revisando y analizando. Recomiendo siempre de antemano que revisen el Estatuto de Roma, que es la base para nosotros, bueno, para lo que es materia penal, ya de ahí todos y cada uno de los protocolos que se han ido desarrollando por delitos, donde el estudio del contexto en las investigaciones criminales son sumamente importantes. Esta definición es la que da la CONAVIN, igual también para conductas, hechos y fenómenos socioculturales que se comprenden dentro de los delitos, ¿no? De violencia de género contra las mujeres y en específico el delito más grave que es el de feminicidio. ¿Sí? Aquí también, por supuesto, la CONAVIN ha establecido muy claramente que los análisis de caso son por cada víctima en específico que venga en una investigación pericial, una investigación ministerial, hablamos de carpetas de investigación, y los análisis de contexto es para identificar patrones, ¿no? E incidencias de manera general y que permitan también establecer algunos patrones socioculturales, económicos, demográficos, en los cuales se da precisamente este fenómeno, ¿no? Por eso decían algunos, aquí en Colima, y espero que no haya muchos compañeros de Colima, pero tenemos aquí 5 alertas de género para 5 municipios, donde afortunadamente, digo afortunadamente y gracias a Dios, se ha ido reduciendo, ¿no? El número de víctimas año con año. Sin embargo, y curiosamente, hay un municipio, el más importante del estado, que tiene el puerto más grande también del país, y eso también es algo muy interesante porque ahí vemos cómo el enfoque político y económico también sirve para comprender por qué razón un municipio no tiene la alerta y solamente tiene una recomendación. En términos estrictos, es un documento bastante endeble, ¿no? Para considerar que creo que están victimizando y vulnerabilizando a las mujeres en tu municipio, pero trata de hacer algún tipo de acción afirmativa, da cursos de capacitación, promueve algunos afiches, da pláticas, etcétera, para que se vaya bajando. Con eso no se va a bajar nunca. Pero bueno, hablamos ahí de otras cuestiones, ¿no? Este es conforme a lo que dice el acuerdo, ¿no? Del protocolo homologado para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas y del Sistema Nacional, ¿no? De búsqueda de personas. Igual también lo considera como un conjunto multidisciplinario, una herramienta, un instrumento, ¿no? Y un proceso y un enfoque metodológico que va a permitir comprender precisamente las condiciones en las cuales se da un fenómeno de violencia, un hecho de violencia y cómo es que la víctima, una persona común y corriente se convierte en víctima, se vulneraliza y cómo una persona común y corriente se convierte en un victimario y cómo un grupo de personas también igual comunes y corrientes forman parte de una estructura criminal. ¿Sí? Estos son parte de los aspectos que se investigan y analizan en el análisis de contexto, desde la comprensión de fenómenos de violencia hasta la estimación de medidas de reparación integral. Son algunos de sus principios. El más importante, y una enorme disculpa porque ya no voy a poder ahondar en función de la perspectiva de género, pero desde el enfoque interseccional hasta la perspectiva de género, lo importante para nosotros es que cada víctima es única, es irrepetible, como dirían algunos, ¿sí? Y tenemos que analizarla a partir de sus historias y vidas cotidianas. No todas son iguales, sea o no delincuente, sea o no una mujer que haya aceptado estar con su pareja agresora, sea o no un servidor público que tiene una vida familiar y impregnada, por supuesto, de fotografías
¿no? Y hasta bendiciones del Papa Francisco, si cometen algún delito, tuvieron que haber pasado por ciertos procesos sociales, históricos, personales, individuales. Conocerlos es parte de la importancia, ¿no? Del análisis del contexto de casi cualquier materia, ¿no? Que trabaje sobre lo que son las conductas humanas, los psicólogos, los antropólogos. ¿Por qué? Porque al profundizar en esas circunstancias y características, podemos comprender cómo es que una persona común y corriente se vuelve víctima y como les decía, una persona común y corriente se vuelve un victimario, ¿no? En diferentes circunstancias, ¿no? Este es parte del enfoque ecológico que debemos tomar en consideración para todos los análisis de contexto: desaparecidos, trata de personas, feminicidios, ¿no? Corrupción y demás, desde el nivel social, el comunitario, el relacional y el individual. Cada víctima siempre se va a vincular con cada una de estas esferas, consigo mismo y con su entorno, con su familia, con su comunidad, con su pareja, ¿sí? Con su trabajo, con la iglesia, con la cultura en general, ¿sí? Y con todas las instituciones, ¿no? En las que está comprendido. ¿Qué delitos podemos nosotros trabajar con el análisis de contexto? Son todos estos, desde la violencia de género, y ahí derivamos en la violencia sexual en todas sus modalidades: hostigamiento, acoso, abuso, violación, el feminicidio, por supuesto, la desaparición de personas, los homicidios dolosos, la trata de personas, el tráfico ilegal de personas, entre otros. Algunos han querido ver que solamente en estos delitos son donde puede aplicarse la metodología. Colombia y Ecuador ya lo han aplicado en otros delitos, aunque más de carácter descriptivo y estadístico, como lo es el robo de vehículos. Interesantes son los estudios, son de carácter estadístico, pero aplican la metodología de análisis de contexto y los resultados son interesantes. Estas son algunas partes metodológicas, tres de manera general: desde la problematización, la recopilación y análisis de información, resultados y conclusiones y todo lo que debe de contener, ¿no? En cuanto a la problematización, es la parte que me hubiera gustado profundizar, porque es cómo nosotros comenzamos a desmenuzar una carpeta de investigación cuando nos llega un caso que tenemos que analizar y estudiar. Y les voy a platicar de 5 casos, desde el feminicidio. Son casos que yo he trabajado. El feminicidio y el continuo de violencia con una chica, no, de ahí de Coahuila, precisamente de Torreón, Coahuila, la desaparición de una persona y la simulación de escenarios, el caso de Puebla, la corrupción de finanzas municipales en el estado de Durango y en específico en el municipio de, bueno, fueron varios municipios: Santiago, Papasquiaro y Gómez Palacio, el tráfico de personas y de niñas y adolescentes en el estado de México, y de migrantes que trabajamos ahí en el estado de Chiapas, en específico en Tapachula de Corzo. Pero en general, el análisis de contexto es una herramienta analítica muy importante, es complementaria para las investigaciones, e inclusive los alcances de la misma permiten en que, si de repente la fiscalía y la autoridad no tiene a un perfilador, no como tal, el análisis de contexto tiene dentro de todos, dentro de su estructura, la generación de un perfil, una aproximación de perfil del agresor y de perfil criminal y victimal, que puede servir para los casos ¿no? Que comprenda y que necesito que requiera la autoridad como tal. Evidentemente, hay fiscalías que no tienen a todos los especialistas, eso sí es muy cierto, pero tenemos que aprender a trabajar con el material, con el recurso humano con el que se cuenta, y comenzar a desarrollar, por supuesto, estas prácticas, ¿no? De aprendizaje, de conocimiento, para que este tipo de metodologías, como el análisis de contexto, sean aplicados cada vez más con mayor frecuencia en cada una de las carpetas de investigación, en cada una de las investigaciones, y en apoyo a las víctimas, tanto directas como indirectas, y general para la prevención de los delitos. Muchísimas gracias y perdón por la apresura. No, no se preocupe, maestro. Muy interesante el tema. Creo que es un tema también bastante amplio, ¿no? Y en una hora imposible abarcarlo. Pero como bien mencionaba el licenciado Kevin, pues ya nos estaremos poniendo en coordinación con el maestro para tener un curso Ujú. que abarque ampliamente este tema que es muy interesante. ¿Le parece si leo algunas preguntas que están Sí, aquí en claro que el... sí. Ujú. Ujú. Nuestra querida Teresa pregunta, eh, ¿es como el proceso de autopsia psicológica? ¿Cuál sería la diferencia entre autopsia psicológica y análisis de contexto? Bueno, es que la autopsia psicológica es precisamente para determinar, digamos, la mecánica en la que ocurrió el hecho. Y en ese sentido, pues sí, es como diseccionar. Lo veíamos también, por ejemplo, en un caso muy conocido, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿no? De estos muchachitos que mataron ahí en la Ciudad de México, saliendo de un antro
de la colonia por insurgentes, ¿no? De insurgentes, ¿cómo se llama el antro? Ya no me acuerdo, porque nosotros alcanzamos a ver solamente las fotografías. Entonces, el especialista que hizo la autopsia psicológica, creo que allá le quieren llamar necropsia psicológica, nos dijo, mira, aquí se puede observar un nivel de violencia y de crueldad extremadamente grande. Nos lo mostró como una fotografía. ¿Cómo que el nivel de crueldad y de violencia extremadamente grave? ¿Cómo lo puedo, o sea, mi pregunta siempre fue, ¿cómo lo puedo usted identificar? ¿Lo dicen ellos? ¿Lo viene escrito ahí? ¿Soy altamente violento o cruel? No, fue por la forma en la que trataron el cuerpo y cómo le cortaron los brazos y bueno, parte de su cuerpecito, perdón, y cómo estaba consciente, porque se encontraba despierto y consciente, y cómo reaccionó el organismo y el dolor que debía haber padecido la víctima, porque no creo que le hayan puesto eh, alguna, eh, alguna sustancia, ¿no? Para minorar el dolor. Entonces él nos decía, eso es lo que nosotros hacemos en la autopsia psicológica. Y perdón, para no extenderme tanto, la diferencia entre la autopsia y el análisis de contexto es que nosotros comprendemos en general si las condiciones en las cuales se da ese fenómeno o el caso. La autopsia a nosotros nos alimenta para el perfil de la víctima y para el perfil del agresor. Y también nos ayuda mucho para poder identificar cómo fue dentro del modus operandi las circunstancias en las que se dio el evento y cómo ocurrió. También nosotros en el análisis de contexto establecemos sobre todo puntos que tienen que ver con la recreación de los eventos o la recreación del hecho, es decir, cómo ocurrió. Y la autopsia psicológica es lo que nos puede aportar. Ahí está, digamos que la diferencia entre unos y otros y la forma en la que nos podemos complementar. Ok, muy bien. Voy a leer otra preguntita. ¿Cómo participa la policía de investigación en la obtención de esta información? Con las entrevistas, primero con las entrevistas que realizan tanto a los testigos directos, por ejemplo, a los denunciantes, como a aquellos que dentro de la comunidad, del espacio laboral o de la familia hayan visto por última vez a la víctima o conozcan antecedentes de las víctimas como tal. Por un lado, con las entrevistas. También los policías de investigación realizan solicitudes y peticiones, ¿no? A diferentes instituciones, a Cruz Roja, a hospitales, a otras, digamos, secretarías de seguridad pública o municipales, ¿no? También, por ejemplo, asisten con algunos otros especialistas para poder comprender cómo es que se da directamente cada uno de los delitos en sí. Eso lo hacían mucho, sobre todo, por ejemplo, en Tamaulipas, que nos decían algunos compañeros policías. Fui a preguntarle al especialista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ¿no? A la médico, para ver cómo es que ellos hacen todas sus necropias y cómo analizan, por ejemplo, los cuerpos que les llegan ahí en el CEMEFO y demás, porque la maestra también, la doctora también trabajaba para el CEMEFO, y dicen, es que nosotros nos interesa mucha información para saber en dónde podemos ir generando nosotros algunas pautas o estrategias para hacer las búsquedas, porque estamos hablando, por ejemplo, de la búsqueda de búsqueda. ¿Cómo se relacionaba una cosa con la otra? Simple, porque ellos comentaban que en ciertos municipios, y es que se hacía como entrar un poco en esos terrenos y en ese tipo de investigaciones, pero sí es cierto, la forma en la que mataban a las personas en Tampico y en Altamira es muy diferente a cómo las mataban o cómo las siguen matando todavía ahí en Ciudad Victoria. ¿Cómo agarran a una persona, por supuesto, en Matamoros y en Reynosa, a pesar de que son municipios colindantes, es diferente? Y cómo tratan previamente a las víctimas antes de desaparecerlas o asesinarlas, también es diferente entre unos y otros. Y ellos decían, la médico o el médico nos explica a detalle cómo es que se fue encontrando el cuerpo, de qué murió, cómo lo trataron, le preguntamos, oiga, ¿qué le pudieron haber hecho? Este moretón, ¿por qué ocurrió? Ah, posiblemente por la presión con el piso. Ah, posiblemente porque debió haber habido un objeto cortocontundente, punzocortante, sí, contuso o demás, con el cual sí tuvo presión y la presión pudo haberle roto el hueso. Entonces significa que lo golpearon. Ah, muy bien. Entonces, ¿dónde golpean con un tubo? ¿Dónde golpean en las rodillas? ¿Dónde les dan de cachetadas? ¿Dónde les introducen objetos en partes específicas del cuerpo? ¿Dónde ocurre esto y dónde ocurre el otro? Y los policías de investigación se van dando ideas de, creo que aquí ocurrió esto. Este cuerpo lo venían a aventar acá. No, no, a este lo debieron haber matado allá, como por San Fernando, y aquí lo vinieron a aventar a este rancho. Es un decir nada más. También el compañero de policía de investigación, sí, hacen lo que son de las sábanas telefónicas, los análisis también de georreferenciación.
Hay algunos que lo realizan, hay otros que se lo dejan específicamente a las áreas de la unidad de análisis, pero los compañeros también de policía lo pueden realizar. Inclusive también ellos han tenido la posibilidad de que, bueno, si este fue el último punto donde fue encontrada, donde fue la última llamada telefónica y el registro nos dice que está en esta eh, ahí se me va el nombre, bueno, se encuentra en esta geolocalización, entonces significa, que aquí puede haber estado la víctima. Y ¿sabes qué? Yo creo que se la han de haber llevado a este centro. ¿Por qué? ¿Lo dice el teléfono? No. Lo dice la experiencia del policía. Dice, no, es que aquí encontramos cuerpos, aquí han encontrado cuerpos, en esta calle hay cerca a 2 cuadras un punto de venta. Y en ese punto de venta siempre se llevan a los balines, como dicen ellos, y ya de ahí los desaparecen o no sé qué les hacen a ellos. Entonces, aunque no se obtenga información, digamos, 100% objetiva, les permite establecer algunas líneas y establecer algunas estrategias de búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, el compañero policía nos va a apoyar mucho, sobre todo a nosotros, con la entrevista y con la información puntual que establezca qué, cómo, cuándo, por qué y quiénes están involucrados. Digamos que las 7 preguntas de la criminalística aplicadas a la criminología, pero dando el énfasis en el por qué, para nosotros va a ser sumamente importante. Nosotros, de hecho, le estamos comentando a los compañeros de la policía que les podemos dar el protocolo de entrevista de aquella información que requiramos o que consideramos necesaria e importante, porque a veces no viene la información como tal y nos hace falta. Digo, ¿y por qué no le preguntó esto a otro? ¿O por qué no le preguntó si tenía otro novio? ¿O por qué no le preguntó si había ido a trabajo a las 7 de la mañana como dice que iba? Esas preguntas a veces son las que nosotros tenemos que hacerles porque faltan dentro de lo que son las entrevistas y ellos lo pueden hacer porque tienen el contacto directo con las víctimas. Es que en ese sentido el policía es la cara directa del delito. Por eso es que son tan criticados, son tan maltratados y honestamente hablando yo de una manera muy particular, es una forma injusta de tratar el trabajo que hacen los compañeros policías. No todos son buenos, no todos son malos. Yo encontré policías muy buenos en Policía Federal, en Tamaulipas, en Puebla, que en Puebla son muy complicados, no, y aquí en Colima. Y he encontrado también policías que pues dicen, no, mañana, pasado mañana, ¿no? Con el trabajo. Pero bueno, así es como nos pueden apoyar. Ok. Otra pregunta, Diana pregunta, ¿qué tiempo aproximadamente se lleva a hacer este tipo de análisis? ¿Y quién solicita la intervención y en qué casos? Ah, por ejemplo, aquí nosotros lo estamos trabajando en desaparición de personas, mujeres sobre todo, feminicidios, violencia sexual contra mujeres y trata de personas y homicidios dolosos de mujeres. En general puede pedirse para homicidios, feminicidios, trata de personas, corrupción, desapariciones, sin importar el género como tal. Te pueden solicitar. ¿Quién solicita? El Ministerio Público. ¿Cómo lo solicita? Que se realice un análisis de contexto para efecto de comprender, ¿no? Los factores económicos, políticos, históricos, sociales e individuales sobre los cuales se dio el hecho que estén investigando. La muerte de una persona X, la desaparición de estas personas, ¿no? La victimización de X, X e Y dentro de lo que es la carpeta de investigación tal por el delito de trata de personas, entre muchas otras. Ahora, ¿cuánto tiempo se lleva? Un correcto análisis de contexto, digamos que los tiempos en los que se han elaborado oscilan de los 6 meses hasta, inclusive hasta los 3 años, porque a veces la información te tiene que ir condensando poco a poquito, que es como lo que trabaja, por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fiscalía, nos tenemos que adecuar a los tiempos de la fiscalía. No nos podemos tardar 7 meses, un año para hacer un estudio de contexto. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que el equipo se ha ido conformando cada vez más grande y ya se ha ido especializando, aunque todos compartamos, por supuesto, como les comentaba, por el enfoque multidisciplinario, que estamos haciendo un análisis de contexto por mes. Digamos que tenemos ese periodo de tiempo nosotros, 30 días, para conseguir información, revisar la información, analizar la información, recomendar y trabajar de manera constante con los compañeros policías y con los peritos para obtener información que para nosotros es relevante, y ya con ello generar los perfiles, el análisis como tal del contexto, el análisis histórico demográfico, ¿no? El perfil del agresor, el perfil victimal, la condición de la víctima, las recomendaciones y las áreas de oportunidad que tengan que mejorarse, ¿no? Y en ese sentido, les comento que también nosotros ya, inclusive, ya hemos formado parte, ¿no? De procesos de judicialización, en donde ya nos hemos presentado como testigos expertos, ¿no? Para estos casos. Inclusive, en nuestro caso, hemos tenido la experiencia de que nos mandan a llamar por segunda ocasión
para lo que le llaman aquí la individualización de las penas, ¿no? Entonces también contribuimos con los médicos y con los psicólogos y trabajadores sociales en esa parte en la que, por ejemplo, en caso de feminicidio, a un agresor, ¿no? A un imputado, sí, le van a individualizar la pena, le van a dar de 25 a 50 años, dependiendo de las circunstancias en las que cometió la conducta y cómo fue que victimizó de manera constante a la víctima como tal. Entonces, ahí es donde también nosotros participamos, porque, vuelvo a comentar, el análisis de contexto tiene múltiples, múltiples elementos que se van a condensar ya directamente en la parte de las conclusiones, los análisis y las recomendaciones. Y entre esos múltiples análisis están, por supuesto, las perfilaciones. Ok, pues tenemos muchas dudas más, pero lo que Muchas es el dudas. tiempo ya no nos da. Sin embargo, pues bueno, vamos a irle dando cierre a la conferencia del día de hoy. Maestro, de parte de todo el equipo de consultoría, pues le agradezco el que nos haya regalado un poquito de su tiempo y de su conocimiento. Y pues estoy seguro de que lo tendremos por acá en próximas ocasiones. De igual forma, aprovecho para agradecerle a todos los participantes del día de hoy. Muchas gracias. Igual, yo no soy la mejor persona, por supuesto, para dar este tema. Siempre me he considerado como una persona que está en constante aprendizaje. Me gusta conocer, me gusta comprender los contextos. Siempre voy a estar preguntando, cosas que a veces puedan ser irrelevantes, pero forman parte de la materia. En ese sentido, toda la información que yo les he expuesto, los materiales, los protocolos, yo sé que muchos de ellos ya son públicos, pero con mucho gusto se los voy a proporcionar, se los mando directamente al grupo del que me contactaron y para que se las puedan proporcionar si es que les hace falta y les sirve. Y cualquier cosa que yo pudiese en algún momento orientar o engañar, como dicen algunos, pues con mucho gusto voy a estar a su disposición. Y muchas gracias por la invitación, maestro. Muchas gracias, maestro. Excelente domingo, excelente tarde. Gracias Hasta igualmente.